Cambios de valor y uso del suelo, presentado por María Paulina Díaz, Aida Luisa Ortega, José Alfredo Agames, Jesús Gaviria y Valentina Díez. La clasificación del suelo es una herramienta fundamental para el ordenamiento territorial, ya que permite categorizar y clasificar las diferentes características y capacidades de los suelos en un área determinada. A continuación les voy a proporcionar una clasificación generalmente utilizada en el ordenamiento territorial. Primero nos encontramos con el suelo urbano. Comprende las áreas destinadas a la construcción de viviendas, comercios, industrias, infraestructuras y otros usos urbanos. Estos suelos suelen contar con servicios básicos como lo es el agua potable, electricidad, alcantarillado, entre otros. Como segundo punto nos encontramos con el suelo rural y este incluye las áreas destinadas a la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y otros usos relacionados con actividades productivas en el ámbito rural. Estos suelos suelen tener menos servicios básicos que los suelos urbanos. La frontera entre lo urbano y lo rural es en muchos casos arbitraria. Es frecuente que la vida rural cercana a la ciudad presenta actividades y dinámicas que tienen tanto características rurales como urbanas. Pueden existir familias que se dediquen a actividades agropecuarias, pero que tienen una vida cotidiana muy ligada a la ciudad. Ahora bien, acompañando las reflexiones sobre lo que es el límite urbano-rural, hay otra serie de clasificaciones del suelo que resultan de enorme importancia dentro de los debates económicos ambientales del territorio. Entonces, otra clasificación podría ser el suelo comercial, y este se utiliza para el establecimiento de comercios como tal y actividades relacionadas con el intercambio de bienes y servicios. Estos suelen estar ubicados en áreas estratégicas y de fácil acceso. Asimismo, también nos encontramos con el suelo de protección, que este incluye áreas destinadas a la protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad, la prevención de desastres naturales, la protección de los recursos hídricos, entre otros. Y pueden ser áreas naturales protegidas, reservas forestales y zonas de recarga acuífera. Y por último, el suelo de infraestructura, que este comprende las áreas destinadas a la construcción de infraestructuras públicas, como lo son los ferrocarriles, los aeropuertos, los puertos, las carreteras, entre otros. Y estos suelos deben tener características adecuadas para soportar la construcción de infraestructuras y garantizar su buen funcionamiento. El valor del suelo. El estudio del valor del suelo es una herramienta orientada al análisis del comportamiento económico de la tierra, que sirve como referente para la toma de decisiones por parte de diversos actores que intervienen en actividades relacionadas con la planeación y el desarrollo del territorio urbano y rural. Entonces, ¿a qué hace referencia el valor del suelo? Se entiende por valor del suelo al conjunto de cualidades, usos y simbolismos que las personas percibimos de un territorio y se determina por las actividades económicas por las que pueda ser ocupado, la intensidad de estas y los factores contextuales de su ubicación, como la conectividad, infraestructura, seguridad, acceso a educación, salud y oportunidades, que lo hacen más o menos atractivo. Para los economistas, el suelo urbano es importante porque es el asiento de las actividades económicas de las ciudades y también es el insumo fundamental de la producción de espacio construido. En este caso, el valor no depende tanto de las características físicas como sí puede suceder en el caso de la tierra rural. En las áreas urbanas, el valor del suelo está asociado principalmente a su calidad de situación con respecto a toda una serie de actividades económicas. Un ejemplo de ello es el valor del suelo urbano en una ciudad como Bogotá o Cartagena, el cual es muy elevado al compararlo con el de otras ciudades colombianas. Según la revista Forbes Colombia 2020, la ciudad amurallada y Chico Norte son los lugares más caros para comprar y construir vivienda, a 18 millones y 15 millones el metro cuadrado. Entre tanto, ciudades como Bucaramanga, Neiva y Cúcuta
ostentan algunos de los precios más bajos del mercado colombiano. Ahora hablaremos acerca de varios factores determinantes en el valor del suelo. Es importante tener en cuenta que el costo del metro cuadrado se refiere tanto al valor del área del suelo sin construir como al de la propiedad terminada. Los principales factores que configuran este panorama están relacionados con el terreno a escoger y con los rasgos de las construcciones circundantes. Entre los principales factores se encuentran los siguientes: el plan de ordenamiento territorial y el estrato. El POT determina los usos del suelo, organiza todo el trazado de la ciudad y delimita el estrato de cada sección, limitando los posibles precios del metro cuadrado según el área que corresponda. Las características del suelo. Mientras haya condiciones más pobres o adversas de resistencia, necesidad de cimentaciones o estructuras especiales, más se desvaloriza el suelo, según explica Jorge Mendoza. Entre más haya que compensar por los defectos del suelo, más se disminuye el precio del terreno y más cara será la construcción. Disponibilidad de servicios públicos. Las zonas que están mejor abastecidas y poseen una red más desarrollada tienen un mayor precio. Vías de acceso y obras de infraestructura. De manera similar a lo anterior, si hay puentes, carreteras importantes, puertos, túneles y demás, entonces el metro cuadrado se valoriza. Uso del suelo. El uso del suelo se refiere a una clasificación de las actividades humanas en grandes categorías generales en relación con el espacio en donde se realizan. Estas son residencial, comercial, industrial y dotacional. Esto se explica cuando las ciudades que se empezaron a industrializar y crecer vieron en su desarrollo una serie de conflictos, cuando los diferentes actores que se ubicaban en la ciudad sin ningún criterio, como lo es los barrios obreros, ubicados alrededor de las grandes industrias, los cuales se veían sujetos a grandes dificultades, entre las que se descartaban las ambientales. Por ello, y en el marco del surgimiento de disciplinas que se buscaban racionalizar el desarrollo urbano, aparece el concepto de zonificación, que es una forma de separar físicamente las actividades para evitar conflictos entre las mismas. Así, por ejemplo, un barrio residencial que esté alejado de las actividades comerciales genera inconvenientes para sus habitantes a la hora de abastecerse, o zonas industriales excesivamente separadas de las residenciales, pues genera dificultades para la accesibilidad cotidiana de quienes allí se emplean, lo que incluso puede afectar la productividad de una ciudad, lo que implica la necesidad en dichas ciudades de organizarse por medio de la integración de diversos usos, pero procurando una armonía entre estos, lo que es posible a través de unos criterios. En primer lugar, tenemos el criterio de la intensidad del uso, el cual se organiza a partir de dar un uso principal a las áreas, pues un barrio de viviendas tendrá un uso residencial, de tal manera que el urbanismo y las disposiciones espaciales garanticen la permanencia de las condiciones para el mantenimiento de las actividades y también de usos complementarios, como son las comerciales con los pequeños mercados de abarrotes, las panaderías, las peluquerías y restaurantes. En segundo lugar, encontramos el criterio de la escala. En efecto, un comercio de gran escala como el que se presenta en las grandes superficies tiene impactos muy diferentes que las tiendas de un barrio. Lo mismo sucede con la industria, dado que una gran planta industrial requiere de condiciones urbanísticas que por lo general son incompatibles con las áreas residenciales y cuyo impacto puede ser conflictivo para el entorno. Por lo que a la hora de organizar los usos y las actividades del territorio se debe considerar si es metropolitano, urbano, zonal o vecinal.
El tercer y último criterio se relaciona directamente con la naturaleza del uso. Y este tiene que ver con la variedad de actividades, como es el caso del comercio, donde las actividades comerciales son muy variadas. Algunas pueden ser muy articuladas a las actividades residenciales y tener un impacto mínimo, como es el caso de una papelería de barrio, pero hay comercios que también tienen otras implicaciones, como es el caso de los bares y discotecas, que suponen, por ejemplo, niveles de sonido, ritmos, actividades, horarios e impactos que son incompatibles o incluso conflictivos con las actividades residenciales o dotacionales. En esta oportunidad les hablaré de la normatividad de uso del suelo en Colombia. Para ello haremos una revisión de nuestra legislación colombiana. Nos enmarcamos en nuestra Constitución Nacional, en el capítulo 3 de los derechos colectivos y del ambiente, desarrollado desde el artículo 78 al artículo 82, pero haciendo especial énfasis en el artículo 79, que nos menciona que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlos. Es decir, este marco constitucional es el que nos relaciona con la parte del plan de ordenamiento territorial y la parte urbanística o la parte de concesión de suelos en la parte rural. Como tal, también hacemos énfasis a la ley 388 de 1997, la cual nos habla de la actualización de disposiciones contenidas en la ley 9 del 89, la ley orgánica para el plan de desarrollo, las áreas metropolitanas y que crea el Sistema Nacional Ambiental. Ella también contenida y desarrollada con el Código Nacional de Recursos Naturales, el decreto 2811 del año 1974. Pero haciendo énfasis de la ley 388 del 97, desarrolla el capítulo 4 con la clasificación del suelo. El artículo 30 nos habla de las clases de suelo y nos menciona un suelo urbano, rural y de expansión urbana. El artículo 31 nos da el concepto de suelo urbano, que es aquel como tal en que puede contar con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto, alcantarillado, etcétera, posibilitando su urbanización y edificación. De igual forma, el artículo 32 nos habla del suelo de expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento. Es aquel en el cual la ciudad o la parte urbana se puede expandir, pero que esté contenida en el plan de ordenamiento territorial. El artículo 33 nos habla del suelo rural. Estos suelos no son aptos para el uso urbano, son aptos para actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas. El artículo 34 nos habla del suelo suburbano. Como tal, es una mezcla que se da entre el suelo rural y el suelo urbano. El artículo 35 nos habla de que hay un suelo de protección constituido por zonas y áreas de terrenos localizados dentro de las cuales no están las anteriores clases. Estas zonas son de cuidado por parte del Estado. El decreto 3600/2007 nos habla de determinantes de ordenamiento de suelo rural, desarrollo de actuaciones urbanísticas y parcelación y edificación de este tipo de suelos. Como tal, también nos trae unas divisiones para el correcto uso. Hay un suelo principal, un suelo compatible o complementario, un suelo condicionado o restringido y un suelo totalmente prohibido. Aquí hacemos énfasis que esa incompatibilidad se da con el uso principal de las zonas. Como tal, pues este uso queda prohibido porque como tal implica graves riesgos de tipo ecológico y tipo social. También debemos de tener en cuenta el decreto 1077 del 2015, que es el decreto del sector vivienda, ciudad y territorio. Aquí
tendremos en cuenta el artículo 2.211 que nos habla del cambio de uso que se le da al suelo. Y nos dice que es la autorización específica para destinar los inmuebles. Los inmuebles pues son aquellas viviendas, aquellas edificaciones, aquellas fincas, aquellos lotes que como tal ya tienen una especificación o un uso. Si nosotros queremos darle un diferente uso, debemos de ser autorizados por el gobierno. Hay un efecto que menciona también, es el efecto de la plusvalía. Esto en relación al precio del suelo. Y nos dice en el concepto que es el incremento que tiene el suelo resultado de acciones urbanísticas. Esto se desarrolla en el artículo 74, 75, 76, 77 y 87 de la misma ley 388 de 1997. La distribución de las cargas y los beneficios del suelo. Bueno, dentro de los diferentes valores del uso que se genera en el territorio, la rentabilidad y el aprovechamiento económico toma un lugar central en nuestra sociedad, dado que la sobreestimación de la propiedad como derecho individual y como fuente de riqueza particular hace que las ordenaciones del territorio se desenvuelvan entre las tensiones de la infraestructura privada y las condiciones del entorno que permitan el disfrute colectivo de la ciudad. Es por esto que el ordenamiento territorial contempla dentro de sus principios la distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, de los beneficios que se defienden como el aprovechamiento privado. En la distribución de cargas y los beneficios cuentan con tres niveles: el nivel macro, el nivel intermedio y el nivel micro. El nivel macro se encarga para el soporte urbano, como por ejemplo el suelo para el sistema generales, como mallas viales principal, red matriz de servicios públicos, área de estructura ecológica principal y equipamiento. También, al igual que generar dinero para la construcción de la infraestructura. Los beneficios que ésta recibe son incrementos en la edificabilidad y en la diversidad del uso. Pasando al siguiente nivel, el nivel intermedio, pues este se encarga de los predios, de las actuaciones y acciones urbanísticas que deben participar en la igualdad de condiciones independientes de la naturaleza, de su aprovechamiento del uso, como predios urbanizables, áreas útiles o en sesiones para espacios públicos y equipamiento. Esta genera compensaciones económicas entre ellos. Pasando ya al último nivel, que es el nivel micro, los propietarios aportan el suelo. Luego los inversionistas aportan el dinero para el desarrollo del soporte urbano y el proyecto. Y por último, el aporte debe ser restituido con participación en los beneficios del proyecto. Cabe aclarar también que con los instrumentos como la distribución equitativa de cargas y beneficios se busca que las intervenciones urbanas generen proyectos más completos e integrales de lo que se pudieran generar en un desarrollo por cada predio de manera separada. Esto facilitará una mayor integración entre los espacios públicos y los espacios privados, pues en proyectos de desarrollo permite que las iniciativas privadas asuman cargas que se traducen en mayores o mejores espacios públicos y servicios para que disfruten de la ciudad